Muy buenas noches. El grupo está conformado por Giovanni Rubio, mi nombre es Luz Elena Cortés y Angélica López y nos tocó la doctrina de los mormones. En ese orden de ideas, yo voy a empezar y voy a hablar la doctrina que tienen ellos en cuanto a la Biblia y en cuanto a Dios. En cuanto a la Biblia, ellos dicen que la Biblia ciertamente es la palabra de Dios, pero hasta donde está traducida correctamente. Es decir, que si encuentran un pasaje que contradiga sus doctrinas, ellos la rechazan. Bíblicamente podemos decir que la segunda carta de Timoteo en el capítulo 3 versículos 16 y 17 nos habla que la Biblia es completa, que fue inspirada por Dios y que es suficiente para la fe y para la vida cristiana, que ella nos enseña, nos arguye, nos corrige y nos instruye en justicia. De otra parte, también ellos afirman que el libro mormón es otro testamento de Jesucristo, lo cual esto no es cierto porque la revelación culmina en Cristo, como dice Hebreos 1:2, cuando dice, Dios nos ha hablado por el Hijo. Ahora bien, también utilizan el pasaje de Ezequiel 36 en los versículos 16 y 17 para referirse a que hay dos varas, pero que son para ellos dos libros. Uno que es el libro de Judá, que es la Biblia, y el otro que es el libro de José, que sería el libro mormón, lo cual esto no es cierto. Ese pasaje específicamente nos habla de la reunificación de los pueblos de Israel y se debe tomar no en sentido literal ni doctrinal porque no se está refiriendo a dos tipos de libros, sino a la reunificación de las tribus. Entonces, ese enfoque que se da en ese pasaje es netamente político y espiritual. Ahora, Joseph Smith, quien fue el fundador, digamos que de esta secta, él dice que la revelación que recibió es que un día estaba orando a Dios para saber qué iba a hacer, en dónde se iba a congregar y que bajaron dos ángeles que eran Dios y Cristo y que Dios le dijo que escuchara a ese que era su hijo y que no se congregara en ninguna iglesia por cuanto prontamente el Evangelio de Cristo iba a ser restaurado. Esto para nosotros claramente es un anatema, porque Gálatas 1:8 nos dice que si alguno profesa un evangelio diferente, sea anatema. Además, porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no puede ser reemplazado ni puede ser restaurado. Digamos que hasta aquí la parte en cuanto a la Biblia y en cuanto a Dios, ellos tienen digamos, tres posiciones fundamentales. Primero, utilizan Génesis 1:26 cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen para decir que Dios tiene un cuerpo físico. Claramente nosotros sabemos que no, porque el Señor es espíritu, no tiene un cuerpo físico como la del hombre y Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu y que los que le adoran en espíritu y en verdad. Asimismo, nos dice que Dios, como era hombre, lo que hizo fue tener una evolución hasta llegar a ser divinidad, lo cual tampoco es cierto porque Dios es eterno, no ha tenido nunca un principio humano y el Salmo 92 nos dice que desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Y por último, ellos no creen en la Trinidad, ellos dicen que son tres dioses diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, esto se puede refutar con el Shema de Dios en Deuteronomio 6, donde nos dice que Jehová es uno, por lo tanto, nuestro Dios es uno solo y no tres. Bueno, otro error es contra el Espíritu Santo. Los mormones enseñan que el Espíritu Santo no es una persona, ¿sí? No es una persona divina, sino que es una sustancia etérea, que es una fuerza espiritual y que está esparcida por todo el espacio. Pero el Espíritu Santo es una persona y es Dios. En Juan 14:16, Jesús dijo, yo rogaré al Padre para que os envíe otro consolador y que esté con ustedes para siempre. Aquí Jesús no dijo que era una fuerza, él dijo que era una persona divina. También ellos dicen que el Espíritu Santo solo se recibe con la imposición de las manos, pero esto lo debe hacer un sacerdote mormón, pero el Espíritu Santo se recibe por fe. Lo vemos en Hechos 10:44, cuando Pedro estaba predicando de Jesús en la casa de Cornelio. Todos los que estaban oyendo el mensaje recibieron o, bueno, fueron llenos del Espíritu Santo. Eh, También dicen que los dones son repartidos por el sacerdocio mormón, ¿sí? A su voluntad, pero bien sabemos que los dones son repartidos por el mismo Espíritu Santo. En 1 Corintios 12, donde hablas de todos los dones, dice que a su voluntad el Espíritu Santo, Dios, reparte los dones.
Entonces podemos concluir que el Espíritu Santo no es una fuerza ni una sustancia, sino es una persona divina que tiene poder, que tiene voluntad. Bueno, otro error doctrinal es la salvación. La salvación es un tema para todos nosotros, los creyentes, y es un tema fundamental. Los mormones afirman que la salvación debe ser la fe más obras, que también es la salvación se recibe pero se recibe haciendo varios ritos, por decirlo así, que es el bautismo mormón, que el matrimonio en el templo y la obediencia a sus mandamientos. También creen que hay una oportunidad o una segunda después de la muerte, y esto, ¿cómo se recibe? Por medio del bautismo de los muertos, o sea, ellos se bautizan por los difuntos. También hablan de una progresión, que el hombre va progresando y va recibiendo esa salvación hasta convertirse en un Dios. Entonces vemos obviamente que esto no es correcto. Bíblicamente en Efesios 2, del 8 al 9 dice que por gracia sois salvos por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, ahora yo voy a continuar aquí hablando de algunas otras doctrinas que tienen los mormones de error, como ellos dicen que Jesús es el Hijo literal de Dios Padre, quien tiene cuerpo físico y de una madre celestial. Esto hace que la divinidad de Jesús sea rebajada totalmente y también contradice lo que es la Trinidad. En Colosenses 2:9 dice, porque él habita corporalmente en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Otra doctrina que tienen ellos es que Jesús fue el primogénito Espíritu de Dios antes de venir al mundo. Pero la palabra de Juan es claro allí en el capítulo 1, en el versículo 1, donde dice que en el principio el verbo era el verbo y el verbo era Dios. Es decir, que Jesús no tuvo un comienzo, él ya existía en el principio, como lo dice la palabra, y él es eterno y él es divino. Otra doctrina que me parece a mí totalmente descabellada es donde hablan que Lucifer es hermano espiritual de Cristo. En Ezequiel 28, 13 al 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Aquí la palabra está hablando de la creación de Satanás y sabemos que Jesús es el creador de todas las cosas. Esto hace que Satanás se convierta en una creación suya, mas no lo convierta en un hermano suyo. También ellos hablan de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como lo decía Luz Helena, o son tres dioses totalmente distintos, pero ya lo vimos que el Shema es claro, donde dice que Jehová uno es. También ellos hablan de que Jesús llegó a ser Dios mediante la obediencia y el progreso espiritual. La palabra en Hebreos 13 habla de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Esto nos dice que Jesús no llegó a ser Dios, él siempre ha sido Dios y siempre lo va a ser porque él es un Dios eterno. Otro aspecto que vamos a ver ahora de las doctrinas de error de los mormones es acerca de lo que hablan del cielo y del infierno. Ellos dicen que hay tres cielos o tres reinos. El celestial, que es para los mormones fieles, que pueden llegar a ser dioses. El terrestre, que es para los que no son mormones, pero son buenas personas. Y el celestial, que es para los impíos. El Señor Jesús lo dejó claro allí en Mateo 25:46, donde dice que irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Esto qué quiere decir? Que la vida, o sea, que solamente hay dos destinos, o la vida eterna o la condenación eterna, no tres, como lo dicen los mormones. También ellos hablan de que los hombres fieles pueden llegar a ser dioses, pero la palabra del Señor es clara también en Isaías 45:5, donde dice el Señor allí, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Así que aquí el Señor mismo está declarando que no puede haber ningún otro Dios y la idea de que el hombre puede llegar a ser a Dios, esto contradice totalmente la palabra. Y por último vemos que ellos dicen que existe una segunda oportunidad de salvación después de la muerte. La palabra es clara en Hebreos 9:27 que dice allí que, y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez y después de esto el juicio. Así que no existe una segunda oportunidad después de morir. El destino eterno se decide ahora mismo, mientras estamos vivos.
Así que esto es todo lo que tenemos de los mormones, así que muchas gracias y bendiciones.